Si te parece bien, ahora vamos a platicar de resistencia o en inglés endurance, que bueno, se refiere a la capacidad de trabajar muy fuerte durante tiempos prolongados sin detenerte. Entonces, esa resistencia que tenemos, o por ejemplo, un maratonista, ultramaratonista o de ese tipo, hablando de, por ejemplo, en ejercicio, es gente que tiene una resistencia que va más allá de los límites de las personas normales, ¿no? Y bueno, realmente por ahí leí, no recuerdo dónde, que el cuerpo humano, o sea, el cerebro te manda una señal de que ya te detengas, que ya estás exhausto, cuando apenas se ha agotado el 40% de toda tu energía. Esto es por cuestiones de supervivencia, es decir, el cerebro se está cubriendo, o sea, para que no te quedes sin gasolina, ¿no? Cuando detecta que ya se vació un 40% de su energía, te dice, ¿sabes qué? Ya bájale, párale, descansa, relájate, ¿no? Pero en realidad el cuerpo tiene todavía muchísima capacidad de continuar, pero el cerebro te trata de frenar. Entonces, estos atletas de alto rendimiento saben de esto y tratan, o sea, saben cómo dominar la mente para forzarse a sí mismos a continuar, porque saben que pueden dar más, aunque el cerebro les diga que no es así, ¿no? Y eso normalmente, no recuerdo el kilómetro exacto, pero en los maratonistas, por ejemplo, creo que es por ahí del kilómetro 20 o algo así, 21 si no me recuerdo, donde se da este fenómeno, donde te quiebras, o sea, es muy fácil quebrarte en ese momento porque es cuando mucha gente piensa que ya no puede continuar. Pero ya los más experimentados saben de esto y continúan a pesar de eso y concluyen el maratón, ¿no? Y bueno, justamente sí, creo que sí es el 21 es la mitad, vamos, del maratón y es justamente donde mucha gente se rinde, sobre todo cuando van empezando, ¿no? Cuando no tienen experiencia haciendo esto, piensan en ya salirse porque se empieza a poner difícil la cosa, ¿no? O sea, les empiezan a temblar las piernas, empiezan a faltar, o sea, ya se empiezan a agotar, se sienten exhaustos, piensan que no van a poder continuar. Pero ahí es un proceso de resistencia mental más que física, porque pues es donde realmente se prueba la capacidad mental de los atletas, ¿no? Porque aparentemente tú los ves a todos y físicamente yo creo que son muy similares, ¿no? En cuanto a sus capacidades físicas, pues. Pero yo creo que en este tipo de competencias ya juega un papel mucho mayor la mente, ¿no? Y no nada más en maratones, ¿no? En todo tipo de carreras o así, de largas distancias, etcétera. Es cualquier atleta te lo puede decir, ¿no? Y pues en nuestro día a día, pues este endurance, esta resistencia, la podemos ir practicando, la podemos ir reforzando o incrementando, forzándonos a nosotros mismos, por ejemplo, a leer un poco al día, a levantarnos un poco más temprano, a hacer un poco más de ejercicio, aunque sea salir a caminar, luego trotar un poco, luego irte de 1 kilómetro en 1 kilómetro, incrementando las distancias, o en natación incrementando los metros que nadas. O sea, el chiste es ir probándote a ti mismo o a ti misma para ir dando un poco más de ti cada vez. Y de esa forma vas a ir incrementando tu resistencia. Y en el trabajo, en las actividades, digamos, ya laborales, pues esa resistencia también, aunque no es aeróbica, ¿no? Es mental. Esa capacidad, por ejemplo, de concentración, esa capacidad de resolver problemas, pues de ejecutar tareas, ¿no? Y de manera consistente y a un buen nivel de desempeño durante largas horas o largos periodos, pues es lo que define una persona que tiene una resistencia elevada, ¿no? Y pues yo no soy tan fan de tener jornadas muy largas, ¿no? Por lo que estábamos platicando, por ejemplo, cuando hablábamos de aprendizaje o de autoaprendizaje, que yo prefiero sesiones de 2 horas o algo así, 2, 3 horas, y después hacer un break
Y si tengo tiempo y ganas, vuelvo a otra sesión así, ¿no? O bien lo puedes hacer con los pomodoros, ¿no? De secciones de 20 minutos, de 30 minutos, como tú te acomodes. Pero esos breaks son muy buenos para hacer como un corte y despejar un poco la mente y regresar con más ganas y más calma y también con mayor concentración, probablemente, ¿no? A las actividades. A mí me gustan más los bloques de 2 horas, 3 horas, porque es donde yo creo que puedo tener una mayor capacidad de concentración, porque entro en estado de flow y puedo avanzar muy rápido en ese periodo, ¿no? Y hacer en esas 2 horas lo que a lo mejor me hubiera tardado hacer 5 si hubiese estado forzándome a mí mismo a hacerlo, aunque ya me sintiera cansado, ¿no? Entonces, o sea, es como esas dos caras de una moneda, ¿no? Está bien tener mucha resistencia, pero también yo creo que no hay que abusar de ella. Hay que también aprender a descansar, aprender a relajarnos, aprender a tomar esas pausas, porque a la larga eso nos va a ayudar a ser incluso más productivos, ¿no? Paradójicamente hablando, porque tienes mejor desempeño, básicamente, y luego te bloqueas, ¿no? Cuando ya estás cansado, estás bloqueado y a veces hasta cometes errores, en vez de avanzar vas para atrás, ¿no? Entonces, bueno, pero sí quería como tener o dejar claro este tema, este concepto de endurance o de resistencia, porque pues sí, mientras más resistencia tengas, pues vas a poder trabajar durante periodos más largos, o bien si lo haces en chunks o en bloques pequeños, de todos modos esa resistencia te va a ayudar a dar todavía un mejor desempeño en esos sprints, ¿no? Si lo quieres ver así, son como sprints de Usain Bolt de 200 metros en vez de maratones, ¿no? De 40 kilómetros o 42 kilómetros, pero o sea, dar lo mejor de ti en esos periodos, básicamente, ¿no? Y con un buen nivel de energía continuamente. Entonces, bueno, vamos a continuar con el siguiente video. Muchas gracias.